pedirle que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo número 42. Quien lo vaya encontrando se va poniendo de pie para honrar al Padre y la palabra. Génesis capítulo 42, los primeros 7 versículos. Esta noche, como les acabo de comentar, vamos a hablar acerca del resentimiento y del rencor. ¿Qué dice la Biblia acerca del resentimiento y del rencor? Pero yo le he titulado al mensaje de esta noche: resentir es volver a sufrir. Resentir, diga conmigo, resentir es volver a sufrir. Ya vamos a ver el porqué. Dice así el Señor en su palabra, Génesis 42 del 1 al 7. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José, lea conmigo, era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, todos en el 7, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Señor, bendice tu palabra, háblanos al corazón por medio de ella, Señor. Sé tú trazando la palabra de tal manera que podamos ponerla en práctica. Que podamos, mi Dios, con tu poder, bota todo impedimento, toda barrera, todo prejuicio, y cuida los labios del predicador, para que, Señor, todo sea de edificación. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Resentir, hermanos, es volver a sufrir. Recién, póngame atención, recién había cumplido 18 años, unos días atrás, cuando por la ventana de su casa vio llegar a su papá. Lo raro del caso es que su papá, montado en una troca, como dicen, en un truck o en un pickup, atrás iba jalando lo que era un remolque. De repente, el papá volteó el remolque, lo levantó justo frente al jardín de la casa de esta jovencita. Y lo curioso del caso fue que empezaron a caer, oiga bien, 80,000 pennies. Días atrás, la joven acababa de cumplir 18 años y la última cuota del child support fue a cambiar al banco, pennies, le dieron 80,000 pennies, los montó en la cuestión de la traila y los fue a tirar a la casa donde vivía su hija con su ex esposa. Si usted se la cuenta, 80,000 pennies son prácticamente $800. Cuando la mamá de la muchacha salió a preguntarle que qué pasaba, porque al principio no lo había reconocido, llegó a preguntarle que qué estaba tirándole en la yarda, qué estaba tirándole frente al jardín de su casa, y el hombre le dijo que vengo a dejarte la última cuota de manutención, que te aproveche. Resentimiento, rencor. Resentir es volver
a sufrir. ¿En qué condiciones había quedado? ¿Qué había pasado? Solo ellos saben. Pero lo que sí se puede deducir de toda la historia, y es veraz, si usted quiere verla, entre a CNN y ahí la va a encontrar. Lo que sí se puede deducir de la historia es que el hombre andaba cargando un gran resentimiento, un gran rencor por algo que le correspondía hacer. Como padre tenía que responder por sus hijos con la manutención. Pero como le digo, no sé en qué términos quedaron, no sé en qué condición quedaron. Imagínese 18 años esperando la última cuota de manutención para ir a tirarle 80,000 centavos en el jardín a su hija. El rencor, hermanos, y el resentimiento es dañino. Amén. Es nocivo. El resentimiento, mi hermano, es condenado, es condenable por la Biblia. Y esta noche, como les dije la semana pasada, queremos enseñar qué dice la Biblia acerca de, en este caso, el rencor y el resentimiento. El sermón o el mensaje, hermano, no lleva etiqueta, no es pensando en alguien específicamente, no es con dedicatoria en ningún momento, sino más bien es, ¿para qué? Para que la iglesia pueda ver, para que la iglesia pueda ser testigo, que no importa el tema que decidamos compartir, la Biblia habla ampliamente acerca de cualquier asunto. ¿Me sigue? Que podamos aprender. Y si es el caso de alguno de nosotros que sufre de esto, que sepa también qué dice la Biblia acerca de. O si conoce usted a alguien, o si en el futuro se nos presenta una situación, que sepamos cómo abordarla, cómo manejarla. Ahora, si hay alguien, escuche esto, si hay alguien que tenía motivos de sobra, si hay alguien que tenía motivos suficientes para estar resentido, para guardar rencor con sus hermanos, ¿quién era, iglesia? ¿Quién era? José. José, usted conoce la historia en el libro de Génesis. Sea por la razón que haya sido, sea porque tal vez él alardeaba frente a sus hermanos y sus mismos padres del propósito de Dios para su vida, sea que los hermanos por envidia, por celos, comenzaran a guardar odio, comenzaran a guardar, ¿qué sería? Algo repulsivo hacia su hermano. El asunto es este, usted conoce la historia. Planean, confabulan hacerle daño a su hermano, van a cazar, van a pastorear, deciden matarlo, pero el hermano mayor, pensando siempre en el temor de Dios, se le ocurre y dice, no, no lo matemos. Lo meten en un pozo. Y justo cuando va pasando la caravana de mercaderes, dicen, no, mejor vendámoslo. Lo venden, llenan su ropa de sangre de un cordero y van donde el papá, van donde Jacob con el cuento, con la historia que un animal feroz, un animal salvaje destrozó a José, lo asesinó y le llevan su túnica llena de sangre. ¿Me sigue? José, vendido como esclavo, va a parar a Egipto, llega a la casa de Potifar. Por decirle no al pecado, por decirle no a la tentación, no sucumbe, no cae ante la provocación de la mujer de Potifar que se quiere acostar con él. Y eso lleva que José vaya a parar ¿a dónde? A la cárcel. ¿Sí, amén? Usted conoce la historia. En la cárcel José lee sueños. Sale uno de los dos a quienes le revela el sueño. Se le olvida decirle a Faraón que interceda por él y se echa 2 años más de prisión. Vuelvo
donde empecé. Si hay alguien que tenía motivo de sobra para estar o para guardar rencor y resentimiento, ¿quién era? Era José. Vea las definiciones para que avancemos. Vea las definiciones. Oiga esto. Resentimiento es un disgusto. Diga conmigo disgusto. Vuelva a ver al de la par, dígale disgusto. Es un disgusto o una pena causado por algo que se considera una falta de afecto, una ofensa o una desconsideración. Eso se llama resentimiento, es un disgusto. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos resentidos? ¿Tenemos algún disgusto por algo? Porque tal vez, hermanos, hubo una falta de afecto. Tal vez porque nos ofendieron. Tal vez, hermanos, porque hubo alguna desconsideración con nosotros. Sea una falta de consideración, o sea la situación que se haya dado, un resentimiento es un disgusto. Es una pena que hay adentro. Vea la diferencia con rencor, resentimiento y rencor. El rencor es más agudo, es más fuerte. El rencor es un sentimiento de enojo. El resentimiento es un disgusto. Ya el rencor ya es enojo. Es la aversión, es el rechazo hacia alguien por algo que ha pasado. Eso ya es rencor. Es el rechazo. Es la aversión. Es quitarse del lugar cuando llega la persona. Hello. Es cambiarse de banca. Es pedir cambio de horario porque ahí sirve aquella o aquel. Ay, no, es que en multimedia no, porque ahí está el Uriel. Uy. Por decir algo. Uy. Uy. Mira, y la invitamos. Ay, no. Si la invitas, no voy. Resentimiento, rencor, enojo, rechazo por algo que ha pasado. Sentir indiferencia, odio o deseo de venganza. No debemos de permitir que el resentimiento se convierta en rencor. Porque una persona rencorosa, y ya lo va a ver más adelante, es capaz de cualquier cosa. Están bien serios ahorita, ¿por qué? Están callados. Y eso que no estoy pensando en nadie. Y yo los veo a todos bien santos, bien derechos, bien justos. Fíjese que a veces el resentimiento o el rencor, que es ya con deseo de venganza, se manifiesta de manera bien sutil, de manera bien inconsciente, bien asolapada. Porque no somos capaces, más siendo creyentes, no somos capaces de aceptar ni con nosotros mismos ni con otra persona que tal vez tenemos deseo de venganza de la persona, que estamos resentidos, que estamos rencorosos, no somos capaces de aceptarlo, pero cuando a la persona le va mal, lo disfrutamos. Hello. Allá en el fondo, por dentro, hay una risa sarcástica. Yes. Yes. Lo despidieron. Yes. Perdón. ¿Me sigue? Le pasó algo, una desgracia, un problema. Se dio cuenta de una situación que está atravesando y es precisamente la persona que lo dañó, lo ofendió, es precisamente la persona que no le tuvo consideración en algún asunto y muy en el fondo, muy adentro de nuestro ser, lo disfrutamos. Nos sentimos, Dios es justo. Así decimos. El karma, decimos.
No, hermano, estaba resentido o estaba rencorosa. Y su deseo de venganza lo manifestó de alguna manera. Ahora, avancemos más. A ver qué dice la Escritura. Oiga esto. Cuando le guardamos rencor a alguien, levantamos un muro difícil de derribar. Cuando le guardamos rencor, cuando le guardamos resentimiento, lo que estamos haciendo es levantar un muro, levantar una barrera, levantar un tapial, dicen en El Salvador. Difícil de derribar. Fíjese que cuando José conoció que eran sus hermanos, porque usted conoce la historia de revés a derecho, de pe a pa, José termina siendo el segundo después de Faraón, amén. Sí, ¿estamos hablando del mismo José o de José, otro chepe de su trabajo? Estamos hablando del mismo José, ¿verdad? Sí, amén. José llega a ser segundo después del Faraón. Vienen los años de las vacas flacas, hay hambruna en toda la tierra. Y José, iluminado por el Señor, ha llenado los graneros de Egipto para tener provisión para su pueblo y para poder vender. Pues ve el versículo 7, ve el 6. Y José era el Señor de la tierra. Amén. Quien le vendía a todo, dice, el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro. Vaya. Ve el 7. Y José dice, cuando vio a sus hermanos, los conoció. ¿Qué habrá pasado por la mente de José, hermanos? Así me los quería volver a encontrar. Dios tarda, pero no olvida de haber dicho. Dice que los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló, dice, ásperamente. ¿Qué ocurrió? Cuando José conoció a sus hermanos, hizo como que no los conocía y levantó una barrera. Marcó una distancia. Levantó un muro. Hizo como que no los conocía. ¿No se ha fijado que a veces cuando las personas nos han dañado o hemos dañado, cuando hemos tenido falta de consideración o han tenido falta de consideración, cuando hemos ofendido o nos han ofendido, ahí se prueba el cristianismo, hermanos? Porque llega la persona a pedir un favor nuevamente y entonces se prueba nuestro cristianismo. ¿Me sigue? Se prueba realmente de qué estamos hechos, cuán profunda es nuestra relación con Dios, cuán espiritualmente realmente somos. Y cuando digo espiritualmente me refiero a que si somos guiados, somos controlados por el Espíritu o somos carnales. Y José los conoce. Sin embargo, se hace el que no los conoce. Como le decía, cuando llega una persona a pedirnos un favor nuevamente, o nosotros llegamos a pedir un favor y ha habido una situación entre nosotros que ha levantado ¿qué? Un muro por los resentimientos o los rencores. Fíjese que la palabra resentir, y yo estaba de darle porque a mí me gusta la etimología, a mí me gusta de dónde vienen las palabras para poder tener una mejor comprensión de ellas. Y yo trataba de buscar la palabra resentimiento, pero no la encontraba, hasta que estudiando me doy cuenta que resentimiento viene de resentir. Diga conmigo, resentir.
Resentir, separa la palabra re, que significa volver, y sentir. O sea, alguien que guarda resentimiento significa que cada vez que se acuerda de la falta, cada vez que ve a la persona, vuelve a sentir lo que pasó. Por eso le digo el título, resentir es volver a ¿qué? Es volver a sufrir, porque cada vez que usted se vuelve a acordar, cada vez que usted vuelve a pensar en la situación que ocurrió, vuelve a ¿qué? Vuelve a sentirse incómodo, vuelve a sentirse mal, vuelve a sentirse enojado, vuelve a sentirse indignado, vuelve a sentirse rabioso, vuelve a sentir deseos de venganza. Resentir, volver a sentir. Ahora, número 1 le dije, el resentimiento hace que levantemos un muro. El resentimiento hace, oiga esto, que entremos en una situación como que hay unas rejas que nos separan. Vea por favor el Proverbio 18:19. Le dije, vamos a estudiar el tema a la luz de lo que dice la palabra. ¿Sí, amén? Vea lo que dice Proverbios 18:19. Proverbios antes de los Salmos, en el centro de la Biblia. Después de los Salmos, Proverbios 18:19. Una persona resentida está aprisionada, hermanos. Pareciera que está en una cárcel. Si usted esta noche guarda resentimiento hacia alguien, usted está encarcelado en una cárcel de hiel, de amargura. Y esa cárcel, esas rejas, lo separan a usted de las demás personas. Vea lo que dice Proverbios 18:19. ¿Lo tiene? El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Es decir, un hermano que ha sido ofendido es más difícil de reconciliarse que tomar una ciudad fortificada. Y los pleitos entre hermanos o entre personas son como cerrojos de alcázar, es decir, es como que estuviera tras los barrotes de una prisión. Separan. Lo hacen mantener ¿qué? Distante, encerrado, prisionero. ¿De qué? Del recuerdo de volver a sentir el mismo dolor, el mismo daño, la misma amargura. Y repite la historia en su cabeza una y otra vez y vuelve a ver a la persona y vuelve a repetir el daño que le hicieron y se vuelve a amargar hasta hay que darle una azucarada porque se le baja el azúcar. Hay que darle un migrañol porque le da el dolor de cabeza. ¿Qué sé yo? Todos tenemos diferentes reacciones ante las situaciones. Aparte de eso, oiga esto. Cuando guardamos rencor a una persona, se nos hace difícil ser amables y ser amorosos. Se nos hace difícil. Es que lo finge tan mal que se le nota. Lo finge tan mal. Es que se le siente que la actitud. Ahora, no me ve a mí, ve a José. Vuelva a Génesis. A mí se me queda viendo. Ve a José. Vuelva al capítulo 42 de Génesis. Y ve el versículo 7. El problema de guardar rencores y resentimientos, hermano, es que se nos hace difícil ser amables, se nos hace difícil ser amorosos, se nos hace difícil ser cordiales, hasta educados. Se nos va la educación por otro lado. Dice en el 7 que cuando los conoció se hizo como que no los conocía y les empezó a hablar ¿qué? Ásperamente. ¿Sabe cómo les habló?
¿Cómo decimos en mi país o en nuestros países? Le habló golpeado. ¿Y a dónde lo pongo? Ahí déjalo. ¿Y ahora? Pues ve qué haces. Mi amor, ¿y a dónde pongo esto? A donde te dé la gana. ¿Qué preguntas son esas? El rencor y el resentimiento nos hace no ser amables y no ser amorosos. Ve el versículo número 8. José dice, pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó. ¿Qué le dije? Resentir. Se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, mire, espías son. Si esa ni hermana es, ese ni le entra. Y si por aquí le entra, por aquí le sale. Se nos va la amabilidad, la cordialidad al piso. Se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois por ver lo descubierto del país habéis venido, sus hermanos. Ellos le respondieron, mire el otro, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Todavía los otros están tratando como de bajar las aguas. En el 12, pero José les dijo, no. Para ver lo descubierto del país, dice, habéis venido. Y si usted sigue leyendo hasta el versículo número 30, ya los hermanos de José han regresado donde Jacob, le están platicando lo que pasó, ellos sin saber que es su hermano, el de la historia. Le están comentando todo lo que ocurrió, de cómo los habían acusado de espías. Ve el versículo número 30, hablando acerca de José con su papá. Aquel varón les dijo, el Señor de la tierra nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Yo quiero preguntarle algo, mi hermano, esta noche, ¿cómo tratamos a las personas que nos han ofendido? ¿Cómo tratamos a las personas que no han tenido consideración con nosotros? ¿Cómo tratamos a las personas que de alguna manera nos han fallado? Hola, ¿somos creyentes? ¿O realmente el Señor dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra? ¿Y cuántas veces vas a perdonar? 70 veces 7 vas a perdonar. Cuando guardamos rencor a alguien, levantamos un muro que nos hace guardar distancia, nos hace marcar distancia, y luego nos bota al piso el ser amables y el ser amorosos. Al contrario, nos pone ¿qué? Nos pone a la defensiva. Nos pone bien a la defensiva. Nos pone así bien que se nota lo que sentimos. Ahora, ojo acá. Hermanos, el resentimiento es como beber veneno y esperar a que la otra persona se muera. Se lo voy a repetir. El resentimiento es como beber veneno y esperar que sea el otro el que se muera. Así es el resentimiento. Porque tal vez el otro es más fresco, tal vez. Hello. Tal vez el otro es más fresco, tal vez el otro es menos espiritual, es más carnal. Y tal vez el otro ya olvidó, tal vez el otro ya está curtido de ser como es,
ya no le cala, ya no le pega. Pero cuando usted guarda el resentimiento y se enoja, se amarga, se resiente, odia, quiere venganza, hermano, usted se está tomando ese veneno esperando que el otro sea el que le perjudique. Y es uno mismo. Ve a José en el capítulo 45. Y usted en su casa, hermano, puede leer los versículos entre líneas para darse cuenta. Yo solo, antes de leer el versículo, se lo voy a parafrasear para que nos ubiquemos en el contexto. Los hermanos de José ya han comprado alimento, han regresado a Canaán, le han contado a su papá, se les acaba el alimento. Jacob les dice, ok, vayan de nuevo a comprar, pero José les pone la condición que si van a regresar, tienen que traer a su hermano menor, que es Benjamín. Benjamín y José son hermanitos de la misma mamá. Y entonces, cuando regresan con Benjamín, y José lo que hace es ponerles el trigo en bolsas, les pone el dinero que le han pagado y la copa donde él bebe se la pone en la bolsa del trigo de Benjamín. Entonces al día siguiente pregunta por su copa y dice: la bolsa del que encontremos la copa va a ser asesinado. Y la copa resulta que está ¿dónde? En la bolsa de Benjamín. ¿Hasta dónde José va llevando? Lo que siente. Pero le dije hace un momento, el resentir, el guardar resentimiento es como beberse el veneno, una copa de veneno, y esperar que sea el otro el que se muera. Porque José está pretendiendo hacerle daño, José está pretendiendo desquitarse, José está pretendiendo sacar su resentimiento, sacar su rencor, vengarse. Pero ve el versículo 1 del capítulo 45. ¿Qué dice? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Todo el veneno que José se estaba tomando, pretendiendo que le hiciera efecto a sus hermanos, ¿qué ocurrió? Terminó envenenándolo a él mismo, al punto, como dice el versículo número 1, que ya no dice ahí, ya no podía contenerse, ya no soportaba lo que estaba pasando. Y entonces empieza a llorar a gritos, de tal manera que todo el mundo se da cuenta de la situación. Yo no sé a quién está pretendiendo que le afecte el veneno que nos estamos tomando esta noche, o en el futuro. Si se presenta una situación, mi hermano, y según usted amargándose o guardando rencor o resentimiento va a afectar al otro, el primer afectado va a ser ¿quién? Va a ser usted. Sigamos. Una persona rencorosa puede mostrarse despiadada e implacable. Ya cuando usted no controló el rencor, ya cuando usted, hermano, el resentimiento se le desbordó, ya el resentimiento se le fue de las manos, ya cuando ya no es un malestar, ya cuando no es un disgusto, no, sino que cuando ya es un sentimiento de enojo, cuando ya es un sentimiento de aversión, de rechazo. Una persona rencorosa puede ser despiadada e implacable.
en su busca de venganza. Cuidado, cuidado, cuidado. Por eso una persona que ha sido o que guarda rencor no le importa llevarse con la cola a las personas. ¿Hola? No le importa. Una persona que guarda rencor, una persona que está amargada, una persona que está llena de odio, en su sed de venganza, no le importa destruir un matrimonio. Hello, ¿están acá? No le importa. Porque es tanta su sed de venganza, es tanto su odio, es tanto su amargura, es tanto el veneno que tiene dentro, que no tiene reparo en levantar el teléfono y hablarle a la esposa y decirle: ¿sabes qué? Te está hablando el amante de tu marido, sabiendo tal vez que ni siquiera se va a quedar con él, sabiendo quizás que la relación no tiene futuro, por la razón que sea, porque pusieron las cartas sobre la mesa desde el principio, o como se hayan dado las cosas. Pero es tanto su amargura, es tanto su rencor, es tanto su veneno, que no le importa hacer una llamada y decirle al jefe: ¿sabe qué? Te están robando, aunque es cómplice de ladrón. Hola, lo veo bien serio, no sé por qué. ¿Me está siguiendo? No le importa que los echen a los dos, no le importa que vayan a parar presos los dos, no le importa en algunos casos inclusive llegar a destruir ambos matrimonios, porque tal vez las dos partes son casadas. No le importa. Se lleva en la barca, se lleva con la cola todo lo que pueda arrastrar. Por eso, dos cosas: debemos cuidarnos de qué. Primero, de no guardar rencores o resentimientos. Y segundo, también de no ir por la vía del mundo, o sea, de no ir por el camino ofendiendo, lastimando, hiriendo, para no provocar rencores ni resentimientos en las demás personas. ¿Me sigue? Debemos de cuidarnos. Ahora vea, y se lo ilustro con un ejemplo bíblico ya para ir cerrando. Vea en segundo libro de Samuel, rápidamente, en el segundo libro de Samuel, vea en el capítulo número 13, versículo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, narra la historia de los hijos de David. Y vea, mi hermano, cómo una persona resentida o rencorosa, hermano, puede ser despiadada e implacable en su sed de venganza. Segundo libro de Samuel lo tiene, capítulo número 13, versículo número 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. El problema de no aclarar las cosas. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Le explico rápidamente qué había pasado. Absalón se enamoró de Tamar. Tamar es su media hermana, hijos del mismo papá, de diferente mamá. Y a Absalón le entra una fijación, porque eso no era amor, era una fijación, le entró una fijación hacia su media hermana, al punto de querer acostarse con ella, la obliga, la viola prácticamente, y luego el gran amor que profesaba, el gran amor que decía tener, una vez que se acostó con ella, una vez que la usó, una vez que tuvieron relaciones sexuales. Y por eso los niños no es bueno que estén en el templo. Para eso hay un programa allá arriba, para poder hablar con libertad. Oiga esto: Absalón abusa de Tamar y luego la desecha. Tamar habla con su hermano, con su hermano, para no trabarme,
habla con Absalón y mande. Sí, habla con Amnón, perdón. Y entonces, ¿qué pasa? Amnón es quien violó. Amnón es quien violó a Tamar. La cosa es que no habla nada, no le expresa, como dice en el versículo número 22. Absalón, su resentimiento, su rencor, su amargura, su odio, su sed de venganza, no la habla con nadie, no la habla con Amnón, ni malo ni bueno, aunque sí lo aborrecía, porque había forzado a su hermana Tamar. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Trama que sus siervos asesinen a su medio hermano. Vea por favor el versículo 28. Ahí en el mismo capítulo. Ve el versículo 28. Y Absalón, que es el hermano de Tamar, había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Es decir, cuando ya esté borracho, cuando ya esté bien tomado, les dice, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Le dije, una persona rencorosa, una persona resentida puede llegar al punto de ser implacable, puede llegar al punto de ser despiadada. Absalón planea la muerte de su propio medio hermano y dice en el 29, y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Cuidado, hermanos. Cuidado con ir esparciendo semillas de rencor y resentimiento en las demás personas. Porque una persona rencorosa en su sed de venganza puede ser despiadada e implacable y llevárselo de encuentro hasta llamar a la migra. Hermano, se dan casos. En su rencor, en su amargura, en su enojo, llaman para desquitárselas. ¿Qué fue lo que hizo quién? Absalón con su hermano Amnón, por haber violado a su hermana Tamar. Ahora, cerremos ya para irnos. Siempre les he enseñado, hermanos, de nada sirve señalar el problema. Regáleme solo un minuto, hijos. Un minuto, regáleme. De nada sirve señalar el problema, de nada sirve señalar la situación si no señalamos o si no buscamos la salida. ¿Me sigue? Es como que vaya al doctor y pase consulta, pero no le dan la medicina. ¿Y qué te dijo el doctor? Nada. Y te dejó exámenes, te dejó, no, nada. ¿Qué me va a hablar? Me dijeron. Y entonces, ¿para qué fue? Entonces, algo similar acá. De nada sirve que señalemos el problema, que lo veamos de todos los ángulos, que hablemos acerca del asunto si no señalamos la salida. Ahora, ¿cuál es la cura para el resentimiento y el rencor, hermanos? Colosenses. Colosenses. Vaya al libro de Colosenses en el Nuevo Testamento. La cura para el resentimiento y el rencor, hermano, es el perdón. Colosenses 3, versículo número 12. Colosenses 3:12. ¿Lo tiene? Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pastor, yo ando un resentimiento, ando un rencor. Jóvenes, mi mamá me dejó cuando yo era chiquito. Se vino para los Estados Unidos de América. Hola. No me crié con ella. Mi papá se fue con otro hombre o con otra mujer. Como está de moda todo, ¿verdad? Y dejó a mi mamá sola. Y mi mamá como pudo. Y yo a ese hombre no le hablo. Yo no puedo ver a mi tata porque ese viejo no es mi papá. Lo único que hizo fue darme el apellido y nunca lo he visto, nunca he tenido una relación con él. No puedo ni verlo. Mi papá, mi mamá se vino, piensa que con haber mandado el montón de dinero suplía el amor que yo necesitaba, pero bien que te lo gastabas. Bien que vivía en galán, solo extendiendo la mano de las remesas mensuales. Ahora, yo tengo un resentimiento porque alguien me trató mal, alguien por su culpa me despidieron. No puedo ver a mi ex, no lo soporto ni en pintura. Ese hombre, esa mujer, ¿Qué tiene que hacer esta noche? Vestirse. Vestirse. Porque así desnudo en su carne, en sus fuerzas, difícil. Pero vestido en el espíritu, vestido, requiere esfuerzo. Ya cuando pasa de cierta edad, hasta ponerse los calcetines, la viola, la panza no le permite llegar hasta abajo. Como puede, se jale el calcetín del calcañar porque ya no. Pega unas grandes sudadas para vestirse, que le quede el traje, que le quede el vestido, después de haberse fajado bien, hasta suda. Le dice al hijo o a la hija: vení, subime el zipper, y anda en la iglesia, porque si da una mala respiración se le rompen los botones en la parte de atrás. Se agacha y se le mira la faja en la rabadilla. Yo por eso uso fajas desde aquí hasta aquí. Vestirse requiere esfuerzo, requiere trabajo. Vestirse. ¿De qué dice ahí? Vestirse. Dice, como escogidos de Dios. Es que ya no es cualquier cosa, hermano. Ya no anda en la carne. Como nacido de nuevo. Realmente como creyente. Es que no es lo que me salte aquí adentro, aquí adelante, que sí está bien, hermano. Yo no voy a señalar, ni voy a negar, ni voy a impedir. Está bien. Pero de la manera como nos gozamos y remolineamos aquí adelante, pongámonos las pilas allá afuera. Vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, entrañable que nazca de lo más profundo de nuestras entrañas, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Paciencia. Yo estaba preparando un mensaje y le comentaba a la pastora y me dice: uy, no predique eso, me dice. Y dije: lo voy a dejar para después. De las relaciones difíciles. Relaciones difíciles. Los tóxicos o las tóxicas. Así se llama el mensaje. Peligro, soy tóxico. Pero en el buen sentido, no para ofender, no para lastimar. En el buen sentido, cómo lidiar con relaciones difíciles. Pero ese es el otro sermón, si no le voy a pedir la ofrenda por adelantado. Y no es así. Dice, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Hoy sí, hijos, por favor,
¿Y qué dice? Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Cuál es el clímax? ¿Cuál es, hermano, el cherry del pastel? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta noche, mi hermano, me imagino que todos, incluyéndome, en algún o menor grado, con alguna o varias personas, de una u otra manera, guardamos algún resentimiento, algún rencor. Tal vez no se recuerda, tal vez forma parte del pasado, tal vez dejamos a la persona en nuestro país de origen, tal vez no hemos vuelto a verla, pero muy en el fondo hay una raícita. Esta noche, que el Señor nos ayude, que nos ministre, pero sobre todo, que nos dé la fuerza para saber cómo actuar. Sobre todo, ahora que el Señor nos ha hablado acerca de este tema, lo que es el resentimiento, lo que es el rencor. Porque resentir, iglesia, es volver a sufrir. ¿Sí, amén? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Nos vamos a poner de pie, mis hermanos. Nos vamos a poner de pie. Y vamos a cerrar ya para irnos a casa. Alabe a su Señor. Gloria a Dios. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Sí, mi Dios, tuya es toda la gloria, todo el honor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu sabio consejo, Señor. Ahora, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu, ayúdanos, Señor, a reflexionarlo, meditarlo, a interiorizarlo en nuestro ser. Que, Señor, si hay algún resentimiento o algún rencor, si hay algún deseo de venganza, si hay algún deseo de desquitarnos acerca de la ofensa, el agravio, acerca, mi Dios, de la falta de consideración que tuvieron con nosotros, Señor, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a pasar por alto la ofensa. Ayúdanos, Señor, a vestirnos de entrañable misericordia. Y si hemos sido nosotros los causantes de que alguien se resienta o guarde rencor, Señor, esta noche te pedimos perdón de lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos que esa alma a quien dañamos, que esa persona a quien agraviamos, puede experimentar, mi Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que pueda haber, mi Dios, una reconciliación. Y si no, Señor, que pueda haber paz. Que pueda haber, mi Dios, tranquilidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos con bien a casa. Desde ya ponemos el sábado en tus manos con todas las actividades que vamos a tener. Y, Señor, yo te pido, cuida tu rebaño,
protégelo, bendícelo y guárdalo. Que tengamos un buen cierre de semana el día de mañana, laboralmente hablando. Y que, Señor, tengamos la sabiduría para ministrar la bendición que vamos a recibir como fruto de nuestro trabajo. Gracias, Señor, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dale un aplauso al Rey. Vayamos con bien, iglesia. Dios nos bendiga a todos.